prescripción para hacer efectiva la sanción. De vuelta tiene el mismo plazo. Si tenía 5, tiene otros 5, y si tenía 10, tiene otros 10. Tiene un plazo nuevo para hacer efectiva la sanción. ¿Qué significa? Si es una multa, iniciar ejecución fiscal para cobrarla. Si es una clausura, ponerme la faja de clausura en la puerta. Eso es hacerla efectiva. Cobrarla si es una multa, ponerme la faja de clausura si es una clausura. Para eso hay 5 años. ¿Desde cuándo se cuentan estos segundos 5 o 10? El segundo plazo, ¿desde cuándo se cuenta? Desde la fecha de la resolución firme que me impuso la sanción. De la notificación, perdón. Es desde la fecha de la notificación de la resolución firme que me impuso la sanción. Desde ese día, no voy a ningún 1 de enero, sino que de ese día exacto, tengo 5 o tengo 10 años. Desde la fecha de la notificación de la resolución firme que me impuso la sanción. Entonces, como ya tengo resolución que me aplica la sanción, ya está firme y notificada, lo único que le resta a la AFIP es hacerla efectiva. Si una multa, cobrarla. Si una clausura, ir y ponerme la faja en la puerta. Para hacer eso solito, tiene un plazo de prescripción completo nuevo. Eso es lo que ya vimos. El plazo que nos faltaba ver, de cómo se cuenta, es el del 61, artículo 61, que es el plazo de prescripción que el contribuyente tiene para pedir la repetición de impuestos. Sí. Es que acá es la notificación y de ahí 5 años o 10 años, no hay días hábiles administrativos. O sea, del día que te notifican la resolución firme, contás 5 o contás 10, ya no contás días. Entonces les decía, el plazo que no les expliqué el jueves es el plazo que el contribuyente tiene, que ahí siempre son 5, nunca hay 10, el contribuyente tiene 5 años para pedir la repetición de un impuesto. ¿Qué quiere decir? Que le devuelvan un impuesto que pagó incorrectamente o pagó de más. Siempre son 5 para la repetición, primera aclaración, eso lo dice la ley. Y el 61 explica cómo se cuentan los 5. ¿Sí? El 61 de la ley explica cómo se cuentan los 5 años. Y hace una división el 61, dice, si el pago que yo quiero repetir, ¿sí? Para que haya una repetición yo tengo que haber pagado un impuesto. ¿Sí? Repetir implica que me devuelvan algo que pagué, o sea que si no pagué no hay repetición. Entonces, si el pago que yo quiero repetir fue antes del vencimiento del periodo fiscal, o sea, un pago a cuenta, si fue antes del vencimiento del periodo fiscal, acuérdense que dijimos que vencimiento del periodo fiscal, según el fallo Tomaselli, era el último día del periodo fiscal. ¿Sí? Entonces, si el pago que yo hice fue antes del vencimiento del periodo fiscal, antes del último día del periodo fiscal, ¿cómo cuento los 5 años? Del día ese del vencimiento del periodo fiscal, busco el 1 de enero siguiente y cuento los 5 años. Fíjense que para las personas físicas, los impuestos anuales, como ganancias y bienes personales, el vencimiento del periodo fiscal es 31 de diciembre de un año. Por ejemplo, si yo hice un pago a cuenta de ganancias 2023, ¿sí? Un anticipo, yo pagué un anticipo ganancia 2023, lo pagué en octubre del 2023. ¿Sí? En octubre del 2023 pagué un anticipo de ganancias 2023. Ese pago es anterior al vencimiento del periodo fiscal 2023. ¿Por qué? Porque vence el 31 del 12 del 2023. Es el último día. Es el día del vencimiento según el fallo Tomaselli. Como el pago es anterior, dice el 61 que tengo que buscar el 1 de enero siguiente al vencimiento, o sea, el 31 de diciembre del 2023, que es el día siguiente. O sea, el 1 de enero siguiente es el día siguiente en este caso. O sea, es 1-1-24. Y desde el 1-1-24 tengo 5 años hasta el 1-1-29 para pedir la repetición. Sí, 1-1-24,
1,125, 1,126, 1,127, 1,128, 1,129. Del 24 al 29 son 5. 4 más 5, 9. Entonces, eso si el pago es antes del vencimiento del periodo fiscal. Reitero, ¿cuál es el vencimiento del periodo fiscal? El último día del periodo fiscal. Si el pago es posterior al vencimiento del periodo fiscal, o sea, después de ese 31 de diciembre, yo pagué algo de ganancias 2023, ¿sí? Estamos con ganancias 2023, venció el periodo fiscal el último día, 31 de 12 del 2023. Si yo hice un pago de un anticipo o un pago de la declaración jurada 2023, ganancia 2023, en febrero 2024, ese pago es posterior al vencimiento del periodo fiscal. ¿Qué dice la ley? En el 61, que los pagos posteriores al vencimiento del periodo fiscal, en este caso sería febrero 2024, los 5 años se cuentan buscando el 1 de enero siguiente al pago, 1 de enero siguiente a cada pago, o sea que ahora sería 1/1/25, y ahí cuento los 5 años. O sea que si yo pagué un anticipo, supongamos el tercer anticipo 2023 en octubre, no, el segundo anticipo en octubre 2023 de ganancia. Ese anticipo me prescribe, como vimos recién, un 1,29. Ahora, el cuarto anticipo que pagué en febrero, del mismo impuesto, el mismo periodo, me prescribe un 1,30. Uno es anterior al vencimiento del periodo fiscal, otro es posterior al vencimiento del periodo fiscal. Eso expresamente dice el 31. ¿Está bien? Preguntas. No me quiero agrandar porque basta que yo diga que estoy mejor de la voz que empiezo a toser como un loco. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bien. Con eso cumplimos con cómo cuento los plazos de prescripción. Ahora, tema siguiente. Suspensión de la prescripción. Hay dos cosas, dos institutos que estiran los plazos de prescripción. Alargan los plazos de prescripción originales. Hasta ahora hemos visto cómo se cuenta el plazo original, ¿sí? Cómo cuento 5, 10 y cuándo empieza y cuándo termina. Pero hay dos cosas, dos institutos diferentes que pueden hacer que ese plazo se vaya más lejos, se estire, se agrande, darle más tiempo a la AFIP para que cobre. Bueno, estos dos institutos, uno se llama suspensión y otro se llama interrupción. Ambos logran lo mismo, estirar o agrandar el plazo, darle más tiempo al acreedor, que la prescripción quede más lejos, ¿sí? Suspensión e interrupción de la prescripción. La prescripción puede suspenderse o interrumpirse. Vamos con la suspensión. Tengo un plazo de prescripción que arranca acá. No importa qué 1 de enero es. Tengo un plazo de prescripción que arranca acá y va a prescribir acá. ¿Sí? Empieza acá y prescribe allá. No importa las fechas. Esto es conceptual. Después vamos a ver ejemplos. Ese es el plazo. Si en el medio de ese plazo, en el medio, fíjense lo que estoy diciendo, y esto es importantísimo, para que yo pueda suspender o interrumpir la prescripción, la causal de suspensión o de interrupción tiene que suceder adentro de este paréntesis. No para acá, ni por acá. Tiene que ser adentro. Solo en la zona morada.
para poder suspender o interrumpir la prescripción, la causal, el hecho que suspende o el hecho que interrumpe, tiene que suceder una vez que la prescripción inició su cuenta, o sea, acá inicia, y antes de que la prescripción termine, o sea, antes de que prescriba ese impuesto. Esto es básico, fundamental, para que entiendan y no se equivoquen. No puedo suspender o interrumpir la prescripción antes de iniciar la cuenta, ni una vez prescripto. Cualquier cosa que pase antes o después de ese paréntesis violeta no le hace nada a la prescripción. Cuando aparezca un hecho que aparentemente suspende o interrumpe, pero ese hecho cae afuera, ni cosquilla a la prescripción, no le hace nada. ¿Sí? Son balas de salva, no lastiman, no tiene efectos. Cualquier causal o hecho que parece que interrumpe o suspende antes de iniciar la cuenta o después de iniciar la cuenta, o después de prescripto, o terminada la cuenta, no suspende ni interrumpe. La única forma de suspender o interrumpir la prescripción es una vez que la cuenta empezó y antes de que termine. Es decir, prescripción en curso. Reitero, tiene que ser una prescripción ya iniciada y no finalizada. Me dirán, pero eso es una cosa lógica. Es como que yo diga, voy a interrumpir la clase y Guerrero no llegó todavía, no empezó la clase. ¿Cómo la voy a interrumpir? No se puede. O terminamos la clase, nos vamos a casa y a las 10 de la noche alguien está interrumpiendo la clase fiscal 3. ¿Cómo? Si ya no hay clase. No se puede, es sentido común, pero pasa que el fisco o el contribuyente ven una causal de suspensión e interrupción y puede estar antes o después, o sea, después o antes, y compran, ¿sí? Se comen el amague. Compran cuando no tienen que comprar. Creen que eso está suspendiendo e interrumpiendo, no suspenden e interrumpen. Esto no lo dice Guerrero, sino que lo dice la Corte en jurisprudencia. Esto de que no se puede suspender o interrumpir antes, los dice el fallo Carrera de la Corte. Es del 2005, creo. Está por acá. Sí, no, 2009, pero es 5 del 5, había unos 5. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 del 5 de 2009. Fallo de la Corte. Quisieron suspender o interrumpir la prescripción antes y la Corte dijo, no, antes no está en curso. Y tampoco acá, fallo seco, Aurelia, también de la Corte, este un poquito más nuevo, no, más viejo, 8 del 9 del 92. ¿Qué dijo el fallo seco? Una vez prescripto un tributo, hay un derecho adquirido y nada que pase puede hacer renacer ese tiempo de prescripción. Ya está, se acabó. Entonces, ni antes ni después, solo durante se puede suspender o interrumpir. Esto se aplica para las dos cosas, suspensión o interrupción. Preguntas. No importa. El tamaño de ese paréntesis no importa, son 5, son 10, no interesa. Y tampoco importa si es una prescripción que le corre en contra de la AFIP o en mi contra. La de la repetición corre en mi contra. Bueno, para que se suspenda o se interrumpa esa prescripción también son los mismos conceptos, solo mientras está en curso. ¿Sí? Bien. Aclarado eso, que se aplica a ambos institutos, tanto a la suspensión como a la interrupción, pasamos de lleno a la suspensión. Vamos a hablar primero de suspensión. Suspensión de la prescripción. Para que haya suspensión tiene que pasar lo siguiente. Iniciado la cuenta de la prescripción,
¿sí? Ya iniciada la cuenta, sucede un hecho, acá hay un hecho previsto legalmente, donde la norma dice, ese hecho suspende la prescripción, o sea, hay un hecho descripto como que suspende la prescripción, o sea, tiene que pasar lo que dice la ley para que se suspenda. El día que pasa ese hecho que la ley dice que suspende, dejo de contar, me detengo, paro de contar la prescripción. Yo acá contaba 5 años seguidos, ininterrumpidos. ¿Sí? ¿Cómo se cuentan 5 años? Ustedes quieren contar 5 años desde hoy, ¿cómo los cuentan? Un año del 7 del día del 24 al 7 del día del 25. 2 años al 26. 7 del día del 27, 7 del día del 28. O sea, al mismo día del año siguiente se van contando los años. No importa lo que pasa al medio, se cuentan años. Ahí no hay días hábiles, no hay nada. Año a año. Lo que haya al medio no afecta. Así se cuenta la prescripción, salvo que haya una suspensión o una interrupción. Entonces, si este día la ley dice que hay suspensión de prescripción, porque pasa algo, hay un hecho puntual en un día exacto, pongamos que este día es hoy, 7 del día del 24, supongamos que este día es hoy, la ley dice, ese día se suspende y me dice por cuánto tiempo. O sea, la norma dice dos cosas, cuándo se suspende y por cuánto tiempo. La causal más común de suspensión es por un año para los impuestos. ¿Sí? Entonces supongamos que acá pasa eso, dice por un año se suspende. Entonces, de acá hasta acá, un año. Del 7 del 10 del 24 al 7 del 10 del 25. ¿Qué efectos tiene que acá tenga suspendido por un año la prescripción? Que una vez que cesa la suspensión es de acá hasta acá, una vez que cesa la suspensión, tengo que seguir contando el tiempo que faltaba. ¿Cuándo dejé de contar? Ahí en el gráfico. El 7 del 10, sí, qué chistoso, hay muchos 7 del 10. 7 del día de 24. Ese día dejé de contar. Cuando se termine la suspensión, tengo que seguir contando. ¿Qué significa esto? Que el tiempo que ya había contado, que sería, vamos a hacerlo de otro color, el tiempo que ya había contado sería este tiempo celeste acá. Todo el tiempo que yo ya había contado no se pierde. Queda en el freezer, no lo pierdo. Y una vez que termina la suspensión, tengo que contar lo que faltaba. Entonces, acá yo venía contando, se suspende por un año. Cuando reanudo la cuenta a partir de acá, como fue justo un año la suspensión, la prescripción se me fue un año más lejos. Y prescribe un año después. Supongamos que acá iba un año y medio, se suspendió por un año, acá me quedan 3 años y medio más. Entonces, es muy importante lo que se venía contando hasta que se suspendió. No da lo mismo que acá venga un año y medio, un mes o 4 años y medio. No da lo mismo. Porque lo que yo ya haya contado se guarda, y cuando cesa la suspensión, solo tengo que contar lo que faltaba, lo restante. Entonces la suspensión es un lapso de tiempo en el cual dejo de contar la prescripción, terminado el cual reanudo la cuenta solo por lo que me faltaba. ¿Se entiende? La clave es que el tiempo anterior a la suspensión es útil y se guarda, no se pierde, es útil y se guarda. Con lo cual, terminada la suspensión, solo debo contar lo que faltaba, lo que no había contado antes de la suspensión.
Y esa es la gran diferencia con la interrupción, que la vamos a ver en un ratito. En la interrupción, una vez que se produce, todo el tiempo que ya había contado a la basura. Y cuando termina la interrupción, tengo que contar una prescripción completa nueva, de cero. No importa si la interrupción se produjo al mes de que inicié la cuenta o a los 4 años y 11 meses de que inicié la cuenta. Da lo mismo. Lo que hay para atrás se tira en la interrupción y después se cuenta un plazo entero completo. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ven la diferencia conceptual entre uno y otro? ¿Preguntas? Profe, Bien. Vamos primero por acá. Sí. Vos no contaste un año, la ley dice se suspende por un año. Entonces, teniendo en claro que lo que no se contó es un año, no te equivocas. ¿Sí? Si vos iniciaste acá, en realidad un año sería hasta el 6 del 7 completo. Ya el 7 es el primer día de la cuenta. Pero no te confundas en días, porque acá la prescripción normalmente se suspende en años y después puede haber alguna cuestión con días. Pero cuando suspensión es un año, listo, se agrega un año. Un año sin contar, con lo cual voy a demorar un año más en terminar. ¿Sí? ¿Y la pregunta virtual? era la misma, profe. Qué bien, qué coordinación. No voy a decir que son almas gemelas y todo eso porque es un moco. Y no la estás viendo, eso es peor. Ella por lo menos a vos te está viendo. No, no, tampoco te está viendo porque está viendo a mí, me está viendo a mí. Dije que no lo iba a hacer y lo hice. Bueno, seguimos. Entonces, ese es el concepto. Suspensión, que es lo que vamos a ver ahora. Inició la cuenta de la prescripción, sucede un hecho previsto en la ley, se deja de contar por un tiempo previsto en la ley. Una vez terminada la suspensión, tengo que seguir contando lo que me faltaba. Seguir contando lo que me faltaba. Bien. Si tenemos en claro eso, vamos a los casos ya concretos. Primer caso de suspensión, artículo 65 de la ley. El 65 dice: se suspenderá por un año el término corrido de la prescripción, dice, se suspenderá por un año la prescripción en curso. ¿Cuándo? O por. Inciso A. Intimación administrativa de pago en el caso de los impuestos. O sea, el 65 tiene varios incisos. Primero tiene un par. Entonces, el primer inciso es para impuestos. Y dice, se suspenderá por un año la prescripción en curso, inciso A, que reitero es para impuestos, por la intimación administrativa de pago. De tributos determinados, dice. Intimación administrativa de pago de tributos determinados. ¿Qué pasa cuando ustedes presentan, estamos a 7 de octubre, supongamos que ustedes presentaron el IVA de agosto el 20 de septiembre, IVA de agosto, ahora de este año, lo presentaron la declaración jurada el 20 de septiembre y les daba 1 millón de pesos a pagar. Saldo a pagar, saldo a favor de la AFIP, 1 millón de pesos. No tenían plata, no lo pagaron. Entonces quedó presentada una declaración jurada con 1 millón de pesos a pagar y no lo pagaron. ¿Qué pasa al día siguiente o a los 2 o 3 días como máximo? ¿Qué llega al domicilio fiscal electrónico? Una notificación de qué? De una intimación administrativa de pago. Intimación administrativa de pago. ¿Qué dice? Hemos detectado que usted debe, y hay unos cuadritos abajo que dice impuesto, IVA, periodo
8-2024, concepto, saldo de declaración jurada, importe, 1 millón de pesos, 1.500.000. 1 millón de pesos. Y al último tienen un par de articulitos de la ley que dice, es como, ahí le avisan cuáles son las consecuencias de no pagarlo. Entonces, en ese renglón de la intimación de pago, los articulitos que les nombra son 37, que son los intereses, 52, intereses punitorios, y artículo 92, juicio de ejecución fiscal. O sea que lo que le están diciendo es, paga, porque si no, tenés que pagar intereses, y si no pagas, te inicio ejecución fiscal para cobrar. Entonces, ¿qué es una intimación a pagar? Bueno, pero no esa intimación pura y simple, no es de las que la ley dice acá, porque acá dice de tributos determinados. Cuando dice determinados se refiere a determinaciones de oficio. Entonces, esa intimación que les acabo de contar, cuando yo presento una declaración jurada con saldo a pagar y no la pago y me llega la intimación a pagarla, no suspende la prescripción. No encuadra en el 65 inciso A. Esa intimación que les acabo de contar no encuadra en el 65 inciso A. No suspende la prescripción. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ha entendido que esta intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierto o presuntivamente, solo es la intimación que viene adentro de una determinación de oficio. Porque dice determinado cierto o presuntivamente, no es cualquier intimación de pago. O sea, que tiene que haber determinación de oficio. Ustedes se acuerdan cuando vieron determinación de oficio, que el contenido de la determinación de oficio les dicen por qué, y después le dicen qué deben, qué impuestos y qué periodos, los intereses, la sanción, y después los intiman a que paguen, si no, lo ejecutan. O sea, hay una intimación al final de la determinación de oficio, una intimación de pago. Dentro de todo lo que dice la determinación de oficio, también los intima el pago. Entonces, la intimación que sí suspende la prescripción es la que viene adentro de una determinación de oficio. O sea que para que haya suspensión de prescripción del 65, inciso A, necesito una resolución determinativa de oficio notificada. Para que haya suspensión de prescripción del 65, inciso A, solo puede suceder, sí o sí necesito, que me notifiquen una determinación de oficio, una resolución determinativa de oficio. ¿Y cuál es el día de la suspensión? El día de esa notificación. No el día que se hace la resolución, sino el día que se notifica. ¿Por qué principio del derecho administrativo? ¿Qué completa un acto administrativo? ¿Qué lo hace completo o lo hace ya conocido? La publicidad y los actos de carácter particular, la notificación. Ahí se completa el principio de eficacia del acto administrativo. Ahí es eficaz. No solo hay que dictarlo, sino que hay que comunicarlo. Y como es de alcance particular, hay que notificarlo. Entonces, dijo la jurisprudencia que por ese principio de eficacia de los actos administrativos, la fecha no es la fecha que se hizo la determinación de oficio, sino es la fecha en la que se notificó la determinación de oficio. Ese día se suspende. Ese día inicia la suspensión. Ese día dejo de contar. El día de la notificación de la determinación de oficio, ahí dejo de contar la prescripción. Ahí se suspende. Por un año. Cuando termine el año, sigo contando. ¿Sí? Entonces, solo en ese caso, cualquier otra intimación común, como del ejemplo que les di primero del IVA de agosto, que presentaron y daban 1 millón de pesos a pagar, cualquier otra intimación no le hace nada a la prescripción. No le hace nada a la prescripción. Y si después vuelven a escuchar esta clase, cuando ya hayan visto toda la materia, salvo en seguridad social. Una intimación común y corriente sí suspende un año la prescripción en seguridad social por única vez. Pero solo para la seguridad social, y no estamos viendo seguridad social ahora. Se los dejo sentados porque después me van a decir, Guerrero, usted dijo que nunca. No.
Nunca para impuestos. Para seguridad social sí. Entonces, para impuestos, que es lo que estamos viendo, la intimación común, presenté, dio a pagar, no pague, me intiman a que lo pague, esa no me hace nada a la prescripción. No suspende la prescripción. La única que suspende es la intimación que viene en una determinación de oficio. ¿Y cuál es el día de la suspensión? El día que me notifican esa resolución determinativa de oficio. Desde ese día, 1 año. Sí. No, no tiene nada que ver. El 3752 y el 92 es lo que la intimación común menciona que te van a aplicar. Esas son las consecuencias por no pagar algo que ya declaraste y no fuiste y pusiste la plata. Se los dije, pero no tiene que ver con esta suspensión, no tiene que ver con la suspensión, es porque eso trae esa intimación común. Pero esa intimación común a la prescripción no me hace nada. Sí. Determinación de oficio. Cae afuera. Así. Ella dice, tengo una prescripción iniciada que finaliza acá. Se prescribe por acá. Acá tengo los 5 años acá adentro. Acá inicia, acá termina. ¿Cómo es tu ejemplo? La resolución la hacen antes. O sea, acá dictan la resolución y por acá te notifican la resolución. ¿Sí? Para los que no están viendo, los que están en su casa, lo que ella dice es que tengo un impuesto que va a prescribir 1 de enero del 2025, tengo un impuesto que va a prescribir 1/1/25 y el 25 de diciembre, bueno, no, ese día es inhábil, el 26 de diciembre, AFIP dicta la resolución determinativa de oficio y me la notifica el 4 de enero. ¿Así? Bien. Entonces, se hace la resolución antes, se notifica después de la fecha que terminaba la cuenta. ¿Qué acabamos de decir? ¿Cuál es la fecha o cuál es el día de la suspensión? Y la suspensión. Acabamos de decir que el día de la suspensión es cuando se notifica. ¿Y puedo suspender la prescripción ahí? No, Guerrero se cansó de explicármelo hace un rato. Afuera no sirve. Como el 1/1/25 prescribía, o prescribió, mejor, el 4 de enero, la causal de suspensión son balas de salva. Es inocua, es inofensiva, no le hace nada a la prescripción, porque fallo seco Aurelia de la Corte, hay un derecho adquirido. ¿Sí? Se terminó la cuenta. Como la cuenta se terminó fuera del curso de la prescripción, no hay causales de suspensión e interrupción que valgan, que afecten. ¿Sí? A alguien van a retar. Dentro de la AFIP, alguien se va a ligar un tirón de oreja, como mínimo. No, a mí no me interesa lo que pasa con la resolución. A mí lo que me interesa es que acá prescribió y lo que la jurisprudencia pide para que haya suspensión pasó después. Como pasó después, no le hace nada a esa prescripción, prescribió ahí. O sea, notifica que esta notificación caiga una vez prescripto es como que no hubiera aparecido nunca nada. Es lo mismo, la misma consecuencia. Una causal de suspensión fuera del curso de la prescripción tiene el mismo peso que si no hubiera pasado nada. No se suspende, no se interrumpe, no se cambia, no se estira el plazo. Para que lo entiendan. ¿Sí? Una causal de suspensión o interrupción fuera de la prescripción en curso es lo mismo que nada. No le hace nada a la prescripción, ni cosquilla. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Algunas aclaraciones del inciso A del 65. Primero, esta notificación de la determinación de oficio suspende 1 año
salvo, dice el 65 inciso A, que esa determinación de oficio se apele al tribunal fiscal. Si se apela al tribunal fiscal, la ley dice, se ampliará, como dice, cuando mediante recurso, se prolongará, dice, cuando mediante recurso de apelación al Tribunal Fiscal de la Nación, la suspensión se prolongará, o sea, se va a agrandar el plazo. ¿Cuánto era el plazo que vamos a prolongar? 1 año. Tengo 1 año, pero si lo apelo al Tribunal Fiscal a determinación de oficio, la ley dice el plazo se prolongará hasta los 90 días después de notificada la sentencia del Tribunal Fiscal que le dé la razón al fisco, es decir, declare su incompetencia o mantenga la determinación del impuesto. ¿Sí? O sea que si se apela al Tribunal Fiscal, la suspensión no es 1 año, es más. Arranca el mismo día, el día era cuando me notifican la resolución que determina de oficio, pero no termina el año si la apelo al Tribunal Fiscal. Termina después. La ley dice se prolongará. ¿Cuándo es ese después? De cuando me notifiquen la sentencia del Tribunal Fiscal bajo esas características, 90 días después. O sea que la suspensión es más grande en ese caso. Cuando apelo al Tribunal Fiscal, la suspensión es más grande, es más de 1 año. Sí. ¿No? Puede pasar 10 años, 5, 4, 2, 8. Inicia el mismo día, cuando te notifica la determinación de oficio. Ustedes saben, todavía no he visto recurso, pero quizás se lo hemos nombrado, desde que me notifican la determinación de oficio, yo tengo recursos del artículo 76. ¿Sí? Y dentro de esos recursos puedo apelar al Tribunal Fiscal la determinación de oficio. Tengo 15 días. Entonces, se suspendió el día que me la notificaron. Si no apelo al Tribunal Fiscal, 1 año desde el día que me la notificaron la determinación de oficio. Pero si me notifican la determinación de oficio y AFIP después verifica que yo apelé al Tribunal Fiscal, arranca ese mismo día, el día de la notificación de la resolución determinativa de oficio, pero no termina el año. Termina, la ley dice, se prolongará y tengo que esperar que dicte sentencia al Tribunal Fiscal, que me la notifique, si no me equivoco. Tiene que dictar sentencia al Tribunal Fiscal, notificármela y del día que me la notifique, 90 días más adelante, ahí termina la suspensión. Ahí es cuando termina. Empieza igual. Queda suspendida. Claro, exacto. Siempre arranca igual la suspensión. Puede terminar al año si no apelo al Tribunal Fiscal. Y si apelo, termina después. Sí. No se suspendió más que 1 año. Muy buena pregunta. ¿Tu nombre? Florencia. Mira, seria. Bien, Florencia. Florencia dice, y si le dan razón al contribuyente al Tribunal Fiscal, porque ahí lo que está marcado en azul, dice la sentencia del mismo que declare la incompetencia, o sea, me lo rechazan el recurso por incompetencia, o determine el tributo. ¿Qué quiere decir? Que confirma la determinación de oficio del Tribunal Fiscal. O sea que en esos 2 ejemplos ganó AFIP. Lo que ella plantea es qué pasa si yo apelo al Tribunal Fiscal y gano yo. En ese caso, la ley tiene el año. Me quedo con el año. No se prolongó. Porque no pasó lo que la ley pide para que se prolongue. Porque para que se prolongue tengo que apelar, pero necesito una sentencia que le dé la razón al fisco. La determinación de oficio. No sabe porque después puede seguir discutiendo y se lo pueden dar vuelta. Entonces, para que el plazo se prolongue más de 1 año, tengo que apelar al Tribunal Fiscal y la sentencia del Tribunal Fiscal tiene que salir a favor de AFIP. Si sale a favor del contribuyente, que es lo que pregunta ella, la suspensión no se prolongó, sino que fue 1 año. ¿Sí? Sí. ¿Quién espera? ¿Vos sos quién? ¿El contribuyente?
Pero a vos no te está corriendo la prescripción. La prescripción en contra de la AFIP. La prescripción es para que la AFIP te cobre. Mejor. Después ya van a ver, si hacen algún día la especialización en tributación, que hay otras cosas en el medio. Hay disposiciones del Código Civil y Comercial que cuando el acreedor no puede accionar, la prescripción se detiene. Porque no puede pasar que una norma le impida al acreedor cobrar y la prescripción le siga corriendo, porque si eso pasa, le prescribe como un castigo a alguien que no pudo hacer nada. Pero no borren eso. ¿Sí? Si es una grabación, póngale ti, así que no se escuche. Porque los voy a confundir. Pero en realidad hay una solución para eso, para que la AFIP no tenga un problema. Pero hasta lo que nosotros podemos entender acá, para que este año sea grande, para que este año se prolongue, tengo que apelar al Tribunal Fiscal y la sentencia del Tribunal Fiscal tiene que ser a favor de la AFIP. Si a mi favor, es a un año nomás. ¿Está bien? Quedémonos con eso. Si el Tribunal Fiscal hiciese todo rapidísimo, y antes del año, a los 6 meses, me notifica la sentencia y pasan los 90 días, y esa fecha, los 90 días después de la notificación de la sentencia, cae antes del año, igual es un año. Porque lo que dice la ley es que se prolongará. No me lo cambia el plazo, solo me lo prolonga, con lo cual no me lo puede achicar. O sea que nunca va a ser menos de un año. O es un año o es más, menos no. Por más que los 90 días eso caigan antes del año. ¿Sí? Si todo eso pasa, me notifican la sentencia y pasan los 90 días y ese día está antes del año, igual es un año. Porque la ley dice expresamente, se prolongará. No me lo cambia, solo me lo agranda, no me lo achica. No está autorizado a achicarlo al plazo. La ley es un año o más, menos no. ¿Está bien? Bueno, otra cosa vinculada al inciso A. Esta causal de suspensión del inciso A también suspende la prescripción para los responsables solidarios. O sea, cuando esto le pasa al deudor principal, no solo se suspende para el deudor principal, sino que también para el responsable solidario si en algún momento hace falta cobrarle al responsable solidario. ¿Sí? O sea, que esta misma suspensión está previsto, está dicho en el inciso A. Acá. Diego va en ascensor, yo voy en escalera, entonces él ya lo marcó, yo todavía estoy pensando dónde está. Fíjense, la intimación de pago efectuada al deudor principal suspende la prescripción de las acciones y poder del fisco para determinar el impuesto y exigir el pago respecto a los responsables solidarios. O sea que la causal del inciso A, si se produce la suspensión para el contribuyente, también se produce para los potenciales responsables solidarios. Y también el párrafo anterior establece que cuando yo tengo un saldo a favor y usé ese saldo a favor para compensar con otro impuesto que debía, vieron que cuando yo tengo un saldo a favor, ese saldo lo puedo usar para compensar y cancelar una deuda que sí tengo. Bueno, si AFIP me impone un saldo a favor, a través de una terminación de oficio, no solo se va a suspender la prescripción para determinarme ese periodo fiscal a donde yo tenía el saldo a favor, sino que también se suspende la prescripción en el impuesto y en el periodo a donde yo lo usé para pagar, al destino de la compensación. ¿Sí? Eso es lo que dice ese párrafo. Si me impugnan un saldo a favor, se suspende la prescripción del periodo donde yo tenía el saldo a favor, pero también se suspende la prescripción si yo compensé con ese saldo a favor otro periodo y otro impuesto, o el mismo impuesto y otro periodo, el lugar a donde fue el saldo a favor, el lugar que canceló el saldo a favor, el destino de la compensación. ¿Por qué? Porque si no, AFIP tiene más tiempo para averiguar si el saldo a favor estaba bien o estaba mal, y si resulta que después el saldo a favor estaba mal, a lo mejor ya prescribió para que me cobren a donde estaba el destino. Entonces, la ley le da más tiempo para los dos, para donde estaba el saldo a favor y para el
impuesto y el periodo donde yo compensé, a donde yo tenía la deuda y usé el saldo a favor para cancelarla. ¿Está bien? Está expresamente dicho. Se los comento porque ustedes normalmente esto no lo leen. Ni lo de responsable solidario ni esto. Entonces se los cuento, porque a veces no se los cuento y después se los preguntamos y como no lo leen, se equivocan. Tengan presente no solo el primer párrafo, sino el segundo y el tercero del inciso A. Bien. ¿Qué fallos dicen esto de que la intimación administrativa de pago, que está en el primer párrafo, es una determinación de oficio notificada? Fallos: Parques Interama y también el fallo Seco Aurelia de la Corte que les nombré hace un rato. En ambos está expresamente dicho esto, que cuando la ley dice intimación administrativa de pago se refiere a la notificación de una determinación de oficio. Parques Interama, empieza con I latina, Interama. Y Seco Aurelia de la Corte. Parque Interama de la Cámara. Esos fallos expresamente dicen que la fecha clave para la suspensión es el día que me notifican la determinación de oficio, para que pase lo que dice el inciso A del 65. Bien. Esa es la parte fácil. Vamos a la parte difícil. Inciso B del 65. Y voy a hacer algo que pedagógicamente no es correcto. Les voy a contar cómo termina y no les voy a explicar mucho por qué, para no confundirlos. Si algún día quieren saber por qué, me lo preguntan. Porque a veces me esfuerzo por explicarle cómo llegamos a esa conclusión y en el camino los pierdo. Entonces les voy a contar la conclusión. El inciso B del 65 dice que también se suspende por un año la prescripción de la acción penal, o sea, se refiere a las sanciones. Dice, desde la fecha de la resolución condenatoria por la que aplique multa con respecto a la acción penal. O sea, que claramente se refiere a la prescripción de una sanción, ¿sí? De una multa, concretamente. Se está refiriendo a que hay una suspensión de un año y una prescripción referida a una multa. Eso está claro. Es un año porque está en la parte antes de los incisos y es referido a una multa porque ahí dice multa. El problema es que ustedes ya saben, se lo dije hace un ratito, que hay dos prescripciones para las multas. Una para que me encuentren y me castiguen y otra para que, si es una multa, me la cobren. Hacerla efectiva. Hay dos. Y acá no aclara cuál de las dos. Si la que se suspende es la primera o la segunda prescripción. No dice. Entonces, después de un largo análisis discutido y litigioso entre los miembros de la cátedra, hemos concluido que esta suspensión del inciso B se refiere a la primera prescripción de las sanciones, que es la prescripción para que me encuentren y me sancionen. Es la primera prescripción. La prescripción que la AFIP tiene para encontrarme o descubrir que yo cometí una infracción y sancionarme. Esa es la que se suspende. Y ahora les cuento cómo sería el caso. Tiene un fallo, el fallo que explica cómo se aplica esto se llama LIMOLI. L-I-M-O-L-I. LIMOLI. SRL del año 99. LIMOLI SRL. Un fallo de la Cámara. En ese fallo se explica cómo se aplica esto. ¿Qué pasó en ese fallo? Lo que me preguntaron hace un ratito, creo que por allá. Al contribuyente le dictaron la resolución que aplica la multa 28 de diciembre. Y se la notificaron el 3 de enero, cuando ya prescribió. ¿Sí? Se la dictaron 2 o 3 días antes de prescribir, o sea, es el día de la resolución, pero se la notificaron, estamos hablando de multas, no de impuestos ahora, de multas,
y le notificaron la resolución que le aplicó la multa el 3 de enero. En ese caso, si aplicamos lo que ya vimos, como cayó afuera la notificación, por la eficacia, el principio de eficacia del acto administrativo, en principio parecería que esa notificación no me suspende la prescripción. No tiene efectos en la prescripción. Pero en el fallo Limoli pasó esto y citaron el inciso B. Fíjense lo que dice el inciso B. Desde la fecha de la resolución condenatoria, o sea, la fecha de la resolución en el ejemplo sería 27 o 28 de diciembre, se suspende por un año la prescripción. O sea que lo que estaría diciendo el inciso B es, si vos lograste hacer la resolución, tenés un año más para notificarla antes que prescriba. Claro, porque la fecha de la suspensión es el día que se dicta la resolución, es la fecha de la resolución, no la fecha de la notificación. Entonces, por aplicación del inciso B del 65, me notifican el 28 de diciembre la resolución, ese día, o sea, no me notifican, perdón, tacha. El 28 de diciembre dicta AFIP la resolución, la hace, esa es la fecha que tiene escrita la resolución, ese día hace la resolución, el 28 de diciembre. A hacerla, según el inciso B, suspende por un año la prescripción para que la AFIP me dicte y me notifique la resolución. Entonces, en la práctica, si antes de que prescriba logra hacer la resolución la AFIP de la multa, tiene un año más, ya no prescribe ahí a los 2 días, sino que tiene un año entero más para notificarla. Y una vez que la notificó, ya logró lo que quería, porque estábamos contando una prescripción para que AFIP me encuentre y me sancione. Entonces, una vez que la notificó, ya logró lo que quería. Así se aplicó el fallo Limoli y así le dimos sentido al inciso B del 65. ¿Sí? Entonces, cuando se hace la resolución, faltando poquitos días para que prescriba, que la hagan, la fecha de la resolución, me suspende un año la prescripción. Entonces, que la notificación caiga después del 1 del 1, no hay problema porque está suspendida la prescripción. Tengo un año más para notificarlo. Entonces, el día que me la notificaron, el 5 de enero, está bien notificada y está bien aplicada la sanción y no había prescripto, porque se suspendió un año por el inciso B. Preguntas. Haga. No, es el plazo que se suspende de prescripción del inciso B del 65 es el plazo primero. Es el plazo que es para que te encuentren y te lo apliquen. Por eso, cuando la AFIP hace la resolución, ahí se suspende y le da más tiempo a la AFIP para que complete ese acto notificándolo. Que eso es lo que quería lograr. Sí. Porque está la fecha que tiene escrita la resolución. Bueno. Hoy ya con las firmas digitales y todo eso ya no es tan fácil. Siempre se puede hacer eso que vos estás pensando, pero ya no es tan fácil. Antes, cuando era solo por escrito, y sí, yo el 5 de enero digo, uy, esto me prescribió, ¿qué hago? Bueno, hago una resolución con fecha 25 de diciembre, 26 de diciembre. Ya no es tan fácil. Vos podrías, si vos pensás que puede pasar eso, y terminó el año y no te han notificado nada, yo qué haría el 2 de enero, apenas el 1 de enero está cerrado, el 2 de enero, temprano, apenas empieza a atender al público la AFIP, te va a jurídica, que es donde hacen las multas, y va a tomar vista del expediente. No es que pedís vista por escrito, no, va a tomar vista ahí. Hola, vengo a tomar vista, sin escrito, sin nada. Hola, vengo a tomar vista. Quiero verlo. Si te traen el expediente, la resolución tiene que estar. Si no está, si vos no la ves, intervenís en el expediente, al dorso de la última hoja pones, me presento en el día de la fecha, sacar copia del expediente, dejo constancia que la última foja es tal, firmáis y con eso ya no puede aparecer antes.
Si aparece después de eso, está claro que la inventaron. Esa es la forma. Si vos haces eso el 2 de enero y se dieron cuenta el 5 de enero, no estaba el día que vos fuiste. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, los que están en sus casas? Sí, igual, está bueno que me lo dijiste. Igual, les voy a aclarar una cosa que es lo que no les quería decir para no confundirlo. El inciso B, copiaron y pegaron el A. ¿Se acuerdan cuando vimos interpretación? Yo les dije, no podemos presumir la torpeza del legislador. Bueno, sí, no se puede, pero acá pasó, fue torpe. Copiaron y pegaron. Copiaron y pegaron cuando no se dieron cuenta que hay dos prescripciones en vez de una, entonces no aclararon cuál era en el inciso B. Y encima copiaron y pegaron la parte del Tribunal Fiscal. Y la parte del Tribunal Fiscal no tiene ni pie ni cabeza. Directamente esa parte es inaplicable. Casi nunca le vamos a decir esto, pero realmente es inaplicable la parte del Tribunal Fiscal para esto. ¿Sí? Está mal. Estamos suponiendo la torpeza del legislador que le dije que no tenían que hacer, pero acá en el inciso B, la parte del Tribunal Fiscal es inaplicable. Hagamos de cuenta como que no está, porque intentándolo aplicar no tiene ningún sentido. Sabemos que copiaron y pegaron, no lo podemos decir, un juez no puede decir, el legislador se equivocó acá, pero sabemos que se equivocó. Entonces, en la práctica, hagamos de cuenta que el inciso B termina a donde dice acción penal. A partir, si la multa fuera recurrida, esa parte hagan de cuenta como que está tachada, como que se derogó. Porque es imposible de aplicar. ¿Está bien? Nunca la vamos a aplicar. Porque le resta sentido a todo lo otro que venimos diciendo. Bien. ¿Qué hora es? 7, bien. Sí. No, nunca perdón por preguntar. Primero de enero siguiente, esa que empieza ahí es la que se suspende por el inciso B. Por eso. A ver, ¿en qué artículo está esa cuenta? ¿En el 58? Bueno, por eso. La prescripción del 58, que es la primera prescripción de las sanciones, es la que el tiempo que la AFIP tiene para descubrir que yo cometí una infracción y sancionarme. Esa es la que se suspende por el inciso B del 65. Y se suspende cuando ya casi me sancionó, ya faltaba re poquito para que lo logre la AFIP. Pero no lo logró. ¿Qué es lo que pasó en el fallo Limoli? Casi que lo logra, iba a prescribir el 1 del 1, supongamos ahora 1.125, y la AFIP dictó la resolución, que es lo que quería lograr, el 27 de diciembre, pero la notificó el 4 de enero. Entonces no lo logró. Bueno, ¿qué dijo el legislador? ¿Qué dijo la justicia? No, sí lo logró, porque cuando hizo la resolución el 27 de diciembre, se suspendió un año por el inciso B. Esa es la que se suspende por el inciso B del 65, la del 58. ¿Está bien? Que es la primera prescripción, la que sucede primero de las sanciones, no la que es para hacerla efectiva. Gracias. Bien, y nos está quedando esto está en el 65, también la de la acción penal. La de la acción penal está en el 65 también, cuando hay juicio penal, por la ley penal tributaria. No, esa no. La del D. No, tampoco. Esa es. Ahí. Fíjense, el último párrafo del 65 tiene otra causal de suspensión vinculada a sanciones, que es cuando el contribuyente tiene una denuncia por la ley penal tributaria. Ustedes no vieron todavía la ley penal tributaria, pero
el contribuyente cuando comete una infracción material, es decir, que deja de pagarle al Estado, no solo puede tener una consecuencia de multa en la 11.683, que son los artículos 45, 46 o 48, sino que, de acuerdo a los montos, también puede aplicarse la ley penal tributaria y tener una consecuencia de prisión. ¿Sí? Digo también porque no es que una hace que no me apliquen la otra, no. Puedo ir preso y después me pueden aplicar la multa de la 11.683. Pero el orden es que si hay denuncia penal, primero hay que ver si soy culpable por la ley penal tributaria, porque el hecho es el mismo. ¿Sí? Por el mismo hecho puede pasar que me denuncien penalmente para ver si voy preso por lo que hice. Primero hay que ver si voy preso por la ley penal tributaria y una vez que eso ya está solucionado, vuelvo a la AFIP y AFIP va a ver si me corresponde multa de la 11.683. Primero veo si voy preso y con esos hechos AFIP analiza si me corresponde una multa material. Por ese motivo, como primero hay que ver qué pasa en la justicia penal y después volver a ver si me van a aplicar una multa de la 11.683, está esta causal. Esta causal suspende la prescripción para que AFIP, también la del 58, ¿sí? La misma del 58, suspende el curso de la prescripción para que AFIP me sancione si hay una denuncia por la ley penal tributaria. Porque AFIP ya no me puede sancionar hasta que no termine el juicio de la ley penal tributaria. Entonces, como no puede sancionarme mientras tenga ese juicio, no le puede estar corriendo la prescripción en su contra. ¿Sí? Como durante el juicio penal la AFIP no me puede aplicar la multa, porque la ley dice que no se puede, durante ese tiempo la prescripción no corre, está suspendida. Ese es el motivo. O sea, que se suspende el día que se hace la denuncia penal hasta 180 días posteriores a que le notifiquen a la AFIP la sentencia firme de la causa penal. O sea, se suspende el día que se inicia la denuncia penal de la AFIP al contribuyente, el día que se presenta la denuncia penal, y termina la suspensión 180 días, que son hábiles porque no dice nada la ley, 180 días hábiles posteriores a que se notifique a la AFIP la sentencia de ese juicio penal firme. O sea, que ya no se discuta más. O sea, que si se discute es la sentencia de la Corte para que quede firme. Todo ese tiempo está suspendida la prescripción para que la AFIP me ponga la multa. Cuando llegue esa fecha, los 180 días posteriores, ahí hay que contar el plazo que faltaba de prescripción, porque fue una suspensión. ¿Sí? Esto es porque durante todo ese tiempo la AFIP no me puede aplicar la multa. Por eso la ley tiene la suspensión. ¿Son hábiles o corridos los 180? Hábiles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Artículo 4 de la ley. Sí, ahí está la respuesta. Esta es la respuesta. Bien. Seguimos con cuestiones vinculadas a suspensión. Hay otro artículo muy interesante, que es el que está después del 65. En las leyes figura así. Artículo agregado a continuación del 65. Acá, ¿ves? Artículo sin número, agregado a continuación del 65. ¿Sí? R par que hace, por una cuestión didáctica o práctica, le pone 65.1. Pero en realidad el legislador cuando hace la ley dice artículo agregado a continuación del 65. O sea, está entre el 65 y el 66, uno al medio ahí. Entonces no tiene número, porque no existe 65.1. O es 65 o es 66. Si le quisieran poner un número, le ponen bis, ter, así. Pero si le ponen al medio solo, es artículo sin número agregado a continuación del 65. Eso sería lo correcto técnicamente. El apodo sería 65.1. Conclusión, si lo buscan, está entre el 65 y el 66.
para no equivocarse. Estoy espléndido de la voz. Tengo la gargaleta ahí a mano. Eso es para que sepa que por más que afloje, me meto una de esas y sigo. Bueno, entonces, ¿qué dice el 65.1? Mañana vamos a ver un caso para que no se asusten. Mañana los casos que hemos pensado están justamente para que todo esto que por ahí no vemos tantos gráficos, mañana lo vean, ¿sí? Entre ellos el 65.1. Primero les cuento de qué se trata para situarlos. El 65.1 está hecho para esas prescripciones que están por suceder, que ya le falta poquito, y la AFIP no llega a hacer lo que tiene que hacer antes que prescriba. ¿Sí? Es para cuando la AFIP se durmió. Cuando la AFIP se durmió y se da cuenta 2 meses antes de que ahora le va a prescribir algo, el 65.1 le da un tiempo extra, un bonus, un happy hour a la AFIP. El 65.1 está pensado para los funcionarios dormidos y haraganes de la AFIP que no se dieron cuenta de las cosas a tiempo. Entonces, se suele decir que el 65.1 habla de los periodos próximos a prescribir. ¿Sí? O sea que la utilidad del 65.1 es cuando está por prescribir un impuesto o está por prescribir una multa y la AFIP se da cuenta 180 días antes de que prescriba y ahí reacciona. Tarde, pero reacciona. Para que lo entiendan. ¿Qué tenía que pasar antes que prescriba para que la AFIP tenga más tiempo? Es decir, tenga un año más, una suspensión de un año más, si es un impuesto. ¿Qué tenía que lograr hacer la AFIP para que se suspenda un año el impuesto? Notificarme la determinación de oficio. Y ustedes saben que para tener una determinación de oficio no es un camino corto. Tengo que inspeccionar, después termina la inspección, cambio de área, notifico la vista, puede haber prórroga para contestar la vista, se contesta la vista, puede haber prueba, y después viene la resolución y después se notifica esa resolución. O sea que tengo que llegar a esa fecha antes de que prescriba, para que el fisco tenga un año más. Dijimos que si llego a notificar la determinación de oficio antes que prescriba, una suspensión de un año, 65A. Entonces, como todo eso no es tan rápido, el 65.1 dice, si dentro de los 180 días anteriores a la prescripción, 180 días corridos anteriores a que se produzca la prescripción. Estos son corridos porque la ley dice expresamente. O sea que tengo una prescripción. ¿Qué hice con el amarillo yo? Ah, mira. Tiene vida propia. Tengo esta prescripción acá. ¿Sí? Yo tengo acá una prescripción que está por suceder 1.1.25. Y para que se use el 65.1, si no, no se usa. Vamos a ver, lo primero, empezamos de atrás para adelante. Fíjense que allá les marcamos lo último que dice. Para que se aplique el 65.1, necesito primero estar dentro de los 180 días corridos previo a la prescripción. Uy, le puse hábil. Acá. Del día que va a prescribir, 180 días corridos antes. Es decir que AFIP tiene que lograr hacer algo en este paréntesis. Si lo hace más, antes de esos 180 días, no se aplica el 65.1. Solo se aplica si AFIP actúa acá adentro. Si actúa acá afuera, al piste, prescribió. Pero si actúa antes, no se usa el 65.1. Solo se usa acá adentro. ¿Cuántos días hay entre el 1 de julio y el 31 de diciembre? Lo saben por laboral, por el aguinaldo. ¿Cuántos días hay? 184.
En cambio, en el primer semestre puede haber 181 o 182. Entonces acá hay 184. Si fuera 1 de julio a 31 de diciembre son 184. Pero no es 31 de diciembre, es 1 del 1, o sea que un día después arranco. O sea que esto sería como 4 de julio para caer acá adentro. 4 o 5 de julio, para allá saldrían los 180 días corridos antes. Si tienen alguna duda, que es muy aconsejable, cuenten. Los cuentan a todos. Pero más o menos, del 4 de julio al 1 del 1, estarían los 180 días corridos previos a la prescripción. Antes de eso no se usa el 65.1, solo ahí adentro. En cualquier día entre el 4 de julio y el 1 del 1. Cualquier día. Entonces, primero tengo que estar ahí adentro de ese paréntesis. Si estoy fuera, no se usa este artículo. ¿Qué tiene que pasar acá adentro? ¿Qué pide la ley que pase ahí adentro? Lo que tiene que pasar es que el fisco reaccione. No la reacción final, que es la que necesitaba, que si era un impuesto era notificar la determinación de oficio, pero sí que empiece. ¿Cómo empieza? Notificando la vista. O sea que lo que tiene que caer acá adentro, cualquier día por acá, es la notificación de la vista, de la determinación de oficio. Eso sí es un impuesto, y si es una multa, en vez de notificar la vista en este paréntesis acá adentro, lo que hay que notificar es la resolución que instruye sumario, que es la que inicia el proceso para que me apliquen la multa. Eso está dicho, ahí no es ningún misterio, ¿sí? Pero acá adentro tiene que caer la notificación de la vista, si es un impuesto, o la notificación de la resolución que instruye sumario. Así empieza la determinación de oficio, y con la instrucción de sumario empieza el proceso para que me apliquen la multa. O sea que lo que pide la ley es empezar, le dice la AFIP. Empezá ahí adentro. Si empezás después, prescribió. Y si empezás antes, no te doy el beneficio del 65.1 a la AFIP. Es un beneficio para la AFIP. Bueno, entonces, si dentro de este lapso pasa lo que tiene que pasar, allá adentro, cualquier día, hay una suspensión de prescripción de 120 días hábiles. Estos son hábiles. Entonces, si esto pasa acá adentro, desde ese día, desde el día que me notifican la vista o me notifican la instrucción de sumario, depende del caso, desde ese día hay una suspensión de prescripción que dura 120 días hábiles, y esos son hábiles. Se me están acabando los colores. Vamos a meter uno más power acá. Entonces, desde el día que me notifiquen la vista o la instrucción, ahí voy. Tengo 120 días hábiles, lo tengo que contar, acá son días, uno por uno, todos los años va a ser diferente de acuerdo a los feriados, todo. Primera aclaración, la feria fiscal no afecta en nada, ya vimos que no afecta para la cuenta de los plazos, porque los días de la feria fiscal son hábiles administrativos. Eso porque me agrande, ya estoy todo haciendo. Entonces, cuento los 120 días hábiles, y una vez que terminan los 120 días hábiles, tengo que contar el pedacito que no, perdón, no, este no. Tengo que contar lo que faltaba, que es este. Porque el día que se suspendió me faltaba contar esto rojito acá. ¿Sí? Entonces, se suspendió y por concepto dijimos que una vez que se reanuda la cuenta, tengo que contar lo que me faltaba. Lo que me faltaba es esto rojo. Con lo cual, esto lo tengo que contar acá. Y por acá prescribe.
sea, esto lo traslado acá. O sea que si esto pasó, supongamos que esta notificación pasó hoy. Qué bueno que este color, no lo tenía. Esto pasó hoy. Tengo que ver cuántos días corridos faltaban y contarlos acá. Y ahí prescribe. O sea, no solo tiene los 120 días de suspensión, sino que como cualquier suspensión, reanudada la cuenta, cuento lo que me faltaba. ¿Sí? Si no tengo un almanaque, es imposible aplicar esto, porque no conozco cómo son los 120 días hábiles. ¿Sí? No puedo mentalmente contar 120 días hábiles, no sé cómo caen los sábados, los domingos, los feriados, no tengo idea. Entonces, para contar estos días hábiles, necesito un almanaque. Para estos 180 días corridos, no. ¿Lo ven? Mañana lo vamos a hacer en un caso que les va a quedar más prolijo. Pero funciona de esa manera. Entonces, fíjense que 120 días hábiles, más o menos un mes, tiene 22 días hábiles. O sea que 120 son casi 6 meses. Casi 6 meses. O sea que de octubre más 6 meses, estoy como en mayo, ¿o no? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En abril, estoy a mitad de abril, o el 7 de abril, más o menos, un poquito antes. Y de abril todavía me faltaban estos días corridos que faltaban de acá hasta acá. O sea, fíjense que le dio mucho tiempo a la AFIP, más. Bueno, esto está en la ley para que el fisco no corra como corría antes en todos esos fallos que vimos. ¿Sí? Reitero, si este azul no cae acá adentro, no se usa el 65.1. Tiene que pasar, lo primero que tiene que verificar es lo último, esto. Lo que dice la última parte del artículo. Si eso no pasa, el resto no se aplica. Una vez que esta notificación cae adentro de los 180 días previos, ahí empezamos a charlar. ¿Sí? ¿O no? Falló que no, que sí. Lo que Diego dice es si esta causal, el fisco podría hacerle extensiva a un responsable solidario. Bueno, fíjense que la del 65A expresamente está dicho. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar? Que cuando el legislador lo quiso decir, lo puso. Entonces, a donde no lo puso es porque no lo quiso decir. Sí. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar lo que pregunta Diego? Sí. ¿Esto lo aplicaríamos a un responsable solidario o no? No. Porque el caso que el legislador quiso que la suspensión que es para el principal también se use para el solidario, lo puso en la ley. Inciso A del 65. Como acá no lo puso, es porque no lo quiso aplicar. Así hay que interpretar. Si no, el día que hizo la reforma y modificó el 65 inciso A, tendría que haber modificado este que ya existía. Bien, gracias Diego. Bien. Sí, siempre llego, decir que tengo la clase mañana, porque siempre llego con interrupción. Bueno, lo último que vamos a ver de suspensión. Sí. El día de la notificación de la vista, esa es la fecha que tiene que caer ahí adentro. Si me notifican esto, que es lo que pide el 65.1, la notificación de la vista o la notificación de la instrucción de sumario, si eso cae el 2 de julio, no se aplica el 65.1, pero se supone que si eso pasa el 2 de julio o antes, AFIP tiene tiempo hasta que prescriba, hasta acá, de hacer todo lo que tiene que hacer. Por eso yo les decía, acá en lo moradito tiene que caer la notificación que la ley pide. Si esa notificación cae después, prescribió. Y si cae antes,
No se usa el 65.1, no se aplica, pero AFIP tiene tiempo. Acá. Pero acá, ¿qué tiene que llegar? No esta notificación. Acá tiene que llegar la notificación de la determinación de oficio para que se suspenda por el 65, inciso A. Para que no le prescriba la AFIP. Si la AFIP empezó la notificación de la vista antes, acá, no se aplica el 65.1. Entonces, si notificó la vista de la determinación de oficio en junio, AFIP tiene que llegar antes del 31 de diciembre a notificar la resolución determinativa de oficio para que ahí se suspenda por un año por el inciso A del 65. Si no llega, le prescribe. Fallo, Parque de Interama y Aurelia Seco. Bien, les decía, lo último que vamos a ver vinculado a suspensión de prescripción son suspensiones de la prescripción que no están acá en la 11083. Son visitantes, invitados, profesor invitado. Son otras leyes que establecieron suspensiones de prescripción para impuestos y que han sido leyes que en su momento venían con moratoria o con blanqueo. Algunas leyes de blanqueo y moratoria, algunas sí, otras no, incluían dentro de sus normas una suspensión de un año para todas las prescripciones en curso. Reitero, algunas leyes de moratoria y de blanqueo, esta última no, algunas leyes de moratoria y blanqueo han incluido suspensiones de prescripción de carácter general para todas las prescripciones en curso de un año. Entonces yo se las voy a anotar y ustedes las tienen que anotar en su ley. Para el parcial, para el final y para cuando seamos colegas. Las que todavía pueden llegar a tener efectos, a pesar de que algunas son muy viejas, son la 26476, voy a poner los anteojos porque no veo ni J con esto. La 26476 suspendió un año del 24 del 12 del 2008 hasta el 2009, o sea, hasta el 23 del 12 del 2009. Esa es la primera. Hoy casi que no se aplicaría, pero si tuviéramos prescripción de 10, algún caso de prescripción de 10, y que tenga alguna otra interrupción, alguna otra cosa, todavía se podría aplicar esa ley. ¿Sí? Esta casi que no la vamos a usar, pero se la dejo por las dudas. La siguiente fue la 26860. Reitero, esto anótenlo ahí en la ley. ¿Sí? Les tiene que dar como machete para siempre. Y pongan desde cuándo hasta cuándo. La 26860 del 3 del 6 del 2013 del 3 vamos. Del 3 del 6 del 2013 sería hasta el 2 del 6 del 2014. Les pongo el segundo año porque es obvio. Tiene que durar un año, ¿sí? Y la última es la ley 27562, que suspendió del 26 del 8 del 2020, lo voy a poner acá, del 26 del 8 del 2020 al 2021, es decir, al 25 del 8 del 2021. Esas son las tres que tienen que tener macheteada y ustedes son los únicos responsables
de verificar y darse cuenta que se aplicaron o no. Nosotros les vamos a aclarar. Ojo que hay una ley de moratoria. Revisen si hay No, no, no. Se las dejamos machetear para que ustedes lo tengan claro. ¿Cómo se aplica esto? Para que esas suspensiones se apliquen a un caso en particular, el día de inicio, este, ya se lo pusieron ellos entre ellos. Ahí ya se... vamos a tratar de no darles. A ver, ya volví. Acá me preguntan que de presunciones nunca vimos práctico. Sí, nunca vimos práctico. Tenemos un problema que tienen casi todas las cátedras, es que necesitaríamos un año para dar la materia. Es más, todavía estamos 2 clases atrás, o sea que van a terminar las clases y nos va a faltar una semana de clase. Entonces, no llegamos a dar presunciones prácticas, nunca lo hemos dado porque nunca llegamos. Vamos a intentar en los parciales no tomarles cálculo de presunciones. Y bueno, en los finales por ahí aparecerá alguno y trataremos que no sea lo más complicado. Bueno, volvemos. Escuchen, chicos, ¿cómo aplicamos esto? Las suspensiones, a esta de cariño las llamamos suspensiones de leyes de moratoria. ¿Sí? Son las suspensiones que vienen con leyes de moratoria o de blanqueo. Estas 3. ¿Cómo se aplican? Para que esta suspensión se aplique a un caso en particular, el día de inicio, si es la primera, 24 del 12 del 2008, o el 3 del 6 del 2013,
o el 26 del 8 del 2020, ese día la prescripción tiene que estar en curso. El día que inicia la suspensión, que sería el día que se suspende la prescripción, ese día tiene que ser una prescripción que esté corriendo. Si está corriendo, se suspende por un año. Lo que importa es el día de inicio. ¿Por qué? Porque si yo tengo una prescripción que inicia acá y una de esas leyes empieza acá y termina acá, una de esas leyes arranca acá y termina después, como no estaba en curso el día de inicio, esta suspensión no se aplica a esta prescripción que iba a empezar acá. No se aplica. Por más que acá haya un segmento que se superpone, no importa. Porque el día que inició la suspensión, la prescripción no estaba en curso. Fallo carrera. ¿Sí? Así de simple. Es por lo que vimos al principio. El día que inició la suspensión, la prescripción no había empezado. No estaba en curso, no estaba iniciada. Con lo cual, este causal va a la de salva. Es inocua, inofensiva, no sirve para nada. Bien, así es. El día clave es cuando inicia. Ese día tiene que estar en curso. Si ese día no está en curso, no sirve. No se usa. Aclaración. Estas leyes, las tres, dicen, se suspende de carácter general todas las prescripciones en curso, aclara que tiene que ser en curso, por un año. Dice de carácter general, quiere decir que es para todos los contribuyentes, no importa que usen la moratoria o no, es para todos. ¿Por qué hacen esto? Porque en general, cuando hay moratoria, AFIP está como esperando a ver qué hace el contribuyente. ¿Sí? Espera para hacer ejecución fiscal, espera para determinar de oficio a ver si se adhiere o no a la moratoria. Entonces, como la AFIP está esperando qué quisieron hacer estas leyes, decir, bueno, si como AFIP espera, le demos más tiempo. Pero algunas lo incluyeron y otras leyes moratorias no. Esas tres son las que sí lo tienen. Segunda aclaración. Ninguna de esas leyes suspende la prescripción de las repeticiones. No les da más tiempo al contribuyente, solo le da más tiempo a la AFIP. ¿Sí? O sea que la prescripción para pedir repetición, las leyes moratorias no hablan de eso. No se usa para eso. No está mencionada, con lo cual no se suspende. Y la tercera aclaración es que estas leyes dicen que esto es tanto para impuestos como para sanciones. ¿Sí? Las tres leyes dicen que esta suspensión de un año general es tanto para impuestos como para sanciones. La jurisprudencia ha establecido que para sanciones no. ¿Sí? Todo bien para los impuestos, pero para las sanciones no. Fallo ACIFER. Empieza con A. ACIFER. Y un fallo de la Corte más viejo, Guillermo Miras. ACIFER es de la Cámara. Guillermo Miras, M-I-R-A-S, es de la Corte. ¿Qué dicen estos fallos? ¿Por qué estas suspensiones de las leyes moratorias no se aplican a multas? Por un principio de derecho penal que se aplica a las multas y sanciones de la OCC 83, que es el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa. Esos principios los van a ver el miércoles con el profe Nico. A todos. Por un principio de derecho penal que se aplica a las sanciones tributarias, que es el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa. ¿Qué quiere decir? Y les doy un ejemplo fuera del caso. Si yo hoy me robo una bicicleta y la pena máxima que hay por robar una bicicleta hoy son una multa de 1 millón de pesos, sin prisión. Bueno, ¿qué me pueden hacer hoy? Si yo soy reincidente y hace mucho que vengo robando bicicleta, me pueden poner hasta 1 millón de pesos de multa, pero preso no voy porque no está en el Código Penal. Entonces, hoy robo una bicicleta, según el 18 de la Constitución Nacional, se me aplica la ley vigente al momento de cometer el ilícito. ¿Sí?
Genial. La semana que viene, el Congreso dice, estamos hartos de que la gente robe bicicleta, vamos a modificar el Código Penal. Ahora vamos a poner una pena de prisión efectiva y el que robe una bicicleta, como mínimo 3 años y 6 meses. Bueno, yo robé la bicicleta hoy y la semana que viene se modifica el Código Penal y dice que en vez de multa me van a meter preso, eso se aplica para adelante. No me pueden aplicar una ley penal más gravosa, quiere decir que me empeora mi situación retroactivamente. Porque yo el ilícito lo cometo hoy y la ley salió después. ¿Sí? Entonces, estos fallos dijeron, si un contribuyente comete una infracción, ustedes ya vieron que la prescripción se cuenta del día que cometo la infracción, 1 de enero siguiente, y empiezo a contar. La prescripción está en curso para que lo encuentren, lo descubran y lo sancionen. Si con esa prescripción en curso sale una ley de moratoria y le agrega un año a esa prescripción, le está empeorando su situación a este infractor, porque le da un año más para que lo encuentren. Entonces esa ley es más gravosa para él, porque en vez de 5 ahora tiene 6 para que lo encuentren. Entonces esa ley, como es posterior a que él cometió la infracción y le empeora la situación, es una ley penal más gravosa y de ninguna manera se puede aplicar retroactivamente. Por ese motivo, Fallo Cifer y Guillermo Miras no se aplican, según la jurisprudencia, las leyes de la suspensión de un año que traen estas leyes de moratoria a las sanciones. Y no las aplicamos. ¿Está bien? Preguntas. Sí. Oh, saltaron ahí nomás. Escucho. ¿Qué pasa si tengo una y a mitad de una aparece otra? Bien, estate despierto. Me gusta, me gusta. Vamos a borrar un poco acá. Que conste que me lo preguntó él, ¿eh? Después si se confunden, a mí no me culpen. Es buenísima la pregunta. Solo que hoy están viendo muchas cosas nuevas. Entonces por ahí. Pero está bien que lo pregunte. Lo que él dice, sin importar por qué y exactamente cuándo, yo tengo una prescripción iniciada acá. Por alguna causa se suspende acá hasta acá. Supongamos que tengo la suspensión de un año por el 65A. ¿Sí? Porque acá me notificaron una determinación de oficio. ¿Sí? ¿Está bien? Está en curso, se suspendió un año por el 65 inciso A. No apelé al Tribunal Fiscal, entonces fue un año. Antes de que termine el año, y esto es totalmente posible, sale una ley de moratoria. Supongamos la ley, la última, la 27562. Entonces, acá, este día, lo voy a hacer por acá arriba para no hacerlo tan complicado, 26 del 8 del 2020. ¿Sí? Esto es un impuesto, estamos hablando de prescripción de un impuesto, estaba suspendida de acá a acá, y ahora esta ley de moratoria dice que se suspende de acá a acá. ¿Lo ven? ¿Qué hacemos? ¿Qué opciones se les ocurren? Yo diría que encontraríamos 3 opciones. Acá despierten la imaginación, no importa si dicen una gilada. Bueno, primero lluvia de ideas, después nos centremos en cosas más sensatas, pero primero lluvia de ideas. Primera opción. Dejar que pase un año, dice ella, o sea, que termine esta y ahí le meto el otro año, uno atrás de otro. O sea, espero que termine el primero y le agrego el segundo pegadito. Esa es una opción. Esa es una de las 3 opciones. Segunda opción. ¿Qué otra cosa se les ocurre? O sea, vos decís que esto me lo guardo y después lo pongo acá. Es lo mismo que dice ella, porque en conclusión,
contamos los 2 años completos. O sea que es la misma que la de ella, dicho de otra forma. Otra opción quiero. Muy bien. Segunda opción. Una forma de interpretar sería, acá inició la prescripción. Está en curso. Pero acá, entre acá y acá, está frenada. Está en pausa. Entonces, una forma de interpretar sería, si acá no está en curso, está en pausa, lo que pasa allá adentro no le hace nada. O sea, que una forma de interpretar sería, esto que pasó acá adentro mientras estaba suspendida por otra cosa, no suspende. Esa es la segunda forma de interpretar. Y todavía no está la que me gusta a mí. O sea que esto sería un happy hour en contra. Es 2 por 1, pero pierdo. Pago 2 y me llevo una. Pague 2 Fernet y se toma 1. Es así la promoción. Entonces acá tengo 2 causales, pero es como si tuviera una. Entonces lo que dice ella es, está suspendido desde acá hasta acá. Esa es la tercera opción. Son las 3 que se me ocurren. No sé si alguno se le ocurrió alguna otra nueva. Bueno, les cuento la opinión. La única que no le encuentro ni pie ni cabeza es a la primera. Porque las suspensiones tienen día de inicio claro. Si hay algo que está claro en la ley, son cuando empiezan las suspensiones. Entonces está claro que una empieza acá y la otra empieza acá. Entonces, correr esta fecha porque se nos ocurre y ponerla acá adelante, no. Que fue la primera, la de ella, y la de ella lo mismo. ¿Por qué? Porque está clarísimo cuándo empiezan las suspensiones. Entonces, esta empieza acá y esta empieza acá, eso no hay duda. Después vamos a ver si esta segunda, como empezó estando suspendida, lo usamos o no lo usamos. Pero entonces, la primera no. La segunda, que es decir, acá, cuando salió la ley de moratoria, como estamos en pausa, no sería una prescripción en curso, con lo cual esta no suspende, entonces la única suspensión es desde acá hasta acá. Es válida. Y la otra también es válida. ¿Por qué? Porque somos más estrictos con el concepto de prescripción en curso y usamos la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, tanto en el fallo Carrera como en el fallo Seco, Carrera hablando de esta parte y Seco hablando de esta otra, establecen que la prescripción en curso es la que está iniciada y no está terminada. Usando los conceptos de la Corte de esos 2 fallos, todo lo que pase adentro es prescripción en curso. Siempre está en curso adentro. Entonces, si siempre está en curso adentro, acá se suspendió, de acá hasta acá, y acá también se puede suspender, porque estoy entre esta fecha y esta. Entonces, se suspende acá por 1 año, se suspende acá por otro año. No importa que acá esté suspendido por 2 causas distintas, está suspendido. Entonces, también es válido decir se suspendió desde acá hasta acá. Esa y la anterior, las 2 son válidas, ustedes tienen que fundamentarlas. El profe Eduardo Gorosito le gusta esta, que esta no suspende porque no está en curso. A mí me gusta esta. Si ustedes fundamentan, también las 2. Profe, una pregunta. ¿Podría volver a Sí. explicarlo sin indicar esta y esta? Porque la cámara no está Se enfocando. me está yendo tu voz. O vos te estás alejando o yo te escucho más despacio. Hola, hola. Sí, pero no te puedes acercar o hacer algo para que yo te escuche más fuerte. Hola, hola. No. Hola, hola. Esta y esta. Hay una música así, ¿no? Que no diga. Bueno, entonces así. ¿Quién es el Profe, que me habla? ¿Kevin? la cámara apunta por otro lado, no se ve el pizarrón. Acá, aunque yo me ponga así, no se ve. No. Lo apunta el profesor que Ah, está sí, sentado, vos te vas no lo a capar. apunta. Bueno, entonces, se lo digo de otra forma para ver si lo pueden entender los que no están. Tenemos 3 posturas. Ustedes logran entender cómo es el caso. Inicia una prescripción a la mitad, inicia una suspensión. A la mitad de esa suspensión hay otra causal nueva de suspensión. Entonces, esta segunda causal también suspende 1 año y termina después de la otra.
O sea que tengo solapado al medio las dos causales. ¿Lo entienden? Si no lo entienden, háganme acordar y mañana se los dibujo en el PowerPoint. Porque no sé si ven esto, ya si no ven esto, ¿cómo les explico? Ah, muy bien, vengan, saquen o hacen zoom. Por lo menos que vean eso y en base a eso yo se los explico. Ahí les van a mandar una foto al grupo de WhatsApp. Pueden ver ahora cómo es el grafiquito y yo ahora sí se los explico sin decir acá, allá. Kevin, Celina, ¿lo pueden ver? Ahí salió. Sí, profe. Sí. Bien. Si ustedes pueden ver eso, ahora se los explico sin señalar, porque claro. Fíjense que ahí tienen, donde dice notificación de terminación de oficio, que es donde hay un círculo blanco, ahí arranca una suspensión de 1 año. Y donde está la flecha naranja, arranca otra suspensión de 1 año. Y en el segmento amarillo, tachado así cuadriculado, ahí se superponen ambas suspensiones. ¿Eso lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, la postura de decir, ponemos en tren las dos suspensiones, es decir, espero que termine el primer año y a continuación le agrego otro año más, esa no sirve. Esa no la usamos de ninguna forma. ¿Por qué? Porque la ley es clara cuando establece la fecha de inicio de la suspensión. Entonces no puedo modificar esa fecha, decir, la que inició el 26 del 8 del 2020 la pongo más adelante. Eso no se puede. O sea, que esa opción no. Vamos con las dos opciones que sí son válidas. Una opción es decir, si ya iniciada la suspensión blanca, aparece otra causal que es el 26 del 8 del 2020, la naranja, ahí cuando aparece la segunda causal, como estoy con prescripción suspendida, podemos interpretar que la prescripción ahí no está en curso. Y si interpreto que ahí la prescripción no está en curso, la ley de moratoria naranja no suspende, no hace nada. Con lo cual, lo que queda es una suspensión de 1 año por la determinación de oficio, que es el segmento blanco. ¿Vamos hasta ahí? Sí, ahí se entendió, profe. Y la otra opción que también es válida, es decir, arrancó una suspensión con la notificación de la determinación de oficio, donde está el circulito blanco, y cuando aparece la segunda causal, que es la ley de moratoria, que es la línea naranja, la prescripción sí está en curso, porque según los fallos Carrera y Seco, la prescripción en curso es una prescripción iniciada y no finalizada. Estamos ahí adentro, está iniciada y no está finalizada. Entonces la segunda causal, que es la ley de moratoria, también suspende, porque la prescripción está en curso, y esta parte solapada, la parte del cuadriculado amarillo, bueno, está suspendida por dos causas distintas. Con lo cual, la consecuencia es que la suspensión inicia con el círculo blanco, donde dice notificación de la determinación de oficio, y termina donde termine el año de la ley de moratoria, es decir, al final del paréntesis naranja. O sea que va a ser 1 año y medio, más o menos. Ambas opciones son válidas, las tienen que fundamentar. Ahí se entendió perfecto, gracias, profe. Qué bueno cuando dice ahí se entendió perfecto. Sí. Aplicamos el mismo concepto, pero se entra a complicar. Yo intentaría no meterme en eso. Bien. Bueno. Hasta ahí suspensión. Les prometo que interrupción dura menos, porque mañana tengo que dar interrupción y el práctico. ¿Sí? Así que nos vemos mañana. Sí, mañana es a las 4, aula O.